Escuelas, métodos y modelos de la bioética. Modelo sociobiologista o ética descriptiva. Este modelo de bioética no juzga los hechos, no puede decir si es lícito o ilícito, simplemente los describe. El modelo subjetivista o liberal radical, que propone la libertad, o mejor dicho, la capacidad de elegir y liberarse de tres ataduras: libertad del trabajo, libertad de los vínculos y del matrimonio, libertad del cuerpo y de la ética. El modelo pragmático utilitarista define lo lícito como lo útil, maximizar el placer y minimizar el dolor. En el campo de la medicina se expresa con el costo-beneficio. El contractualismo sostiene que la moral se deprime gracias a un contrato social debido por la comunidad ética, o sea, entre aquellos con capacidad de decidir, que son considerados personas. Para Engelhardt, algunos no han alcanzado el grado de personas y otros han perdido la capacidad de ser personas. Ética fenomenológica. Si bien se abre a los valores éticos, estos se fundan en lo emotivo, intuitivo o en lo religioso. Ética de los principios. Estos principios serían la autonomía, la beneficencia no maleficencia y la justicia. Utilitarismo. El creador y configurador del utilitarismo fue Jeremy Bentham. Existen dos tipos de utilitarismo, el de actos y el de reglas. El de actos sostiene que solo calculando las consecuencias totales de la acción concreta podemos llegar a saber si esa acción es o no correcta. El de reglas sostiene que la acción correcta es la que cumple una norma cuya observancia generalizada produce mejores consecuencias que la observancia de cualquier otra norma aplicable al resto. Deontológico. El deontologismo es un marco normativo cuyo objetivo es decirnos las acciones que debemos y no debemos hacer, dando prioridad al respeto de unas normas independientemente de las consecuencias que respetarlas suponga. El fin no justifica los medios. En otros métodos de la bioética tenemos el casuísmo, que se enfoca en decisiones respecto a casos particulares e incluye referencias a casos paradigmáticos, autoridades con sabiduría, leyes y contingencias personales. Las éticas de la virtud tienen sus raíces en los planteamientos aristotélicos y se enfoca en el carácter moral de la gente. La ética del cuidado surge al reconocer la vulnerabilidad y la dependencia del ser humano cuando a lo largo de su vida pasa por momentos en los que no puede cuidar de sí mismo. Bioética en la salud. ¿Qué es ética y qué es la bioética? La ética es la rama de la filosofía que se ocupa de estudiar los comportamientos sociales valiosos y comparar las distintas costumbres sociales, ocupándose de identificar el comportamiento deseable de las personas para reglamentarlo. La bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en los campos de las ciencias biológicas y de la atención en la salud. Diferencias entre ética y bioética. La ética se encarga de estudiar y reflexionar sobre la moralidad y reglas de conducta para vivir en sociedad, mientras que la bioética es el estudio de la conducta humana de forma sistemática, tanto en el campo de las ciencias de vida y cuidado de la salud. Su campo material se refiere solo a la actividad médico-paciente y tecnológica. Principios de la bioética. Para resolver el problema de los conflictos que aparecen en el momento de tomar las decisiones en el área biomédica, surge la bioética de orientación principalista, basada en los 4 principios, que son beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Hechos, valores y deberes de la bioética y la deontología. La bioética como ciencia reciente actúa como puente entre dos riberas, una la de los hechos científicos y la otra la de los valores que todos defendemos y que nos confieren para dar sentido a nuestra vida. En los problemas éticos hay siempre al menos 3 niveles: el nivel de los hechos, el de los valores y el de los deberes. Los 4 grandes principios de la bioética de todos conocidos podrían ser considerados valores básicos que sirven para enmarcar la corrección ética de una decisión clínica. El principio de autonomía encarna el valor del respeto a las decisiones del paciente. El principio de la beneficencia, la obligación moral de procurar el bien al paciente respetando sus preferencias. El principio de justicia compromete a la justa o equitativa distribución de los recursos sanitarios. El principio de no maleficencia obliga a proteger al paciente frente a los posibles prejuicios de la medicina. Deontología. Esta hace referencia a la rama de la ética cuyo objeto de estudio son los fundamentos del deber ser y las normas morales que lo dirigen. Refiriéndonos a las bases fisiológicas de la bioética, aquí hay una correlación entre la medicina, la bioética y la filosofía, quienes incluyen mutuamente. De los ciclos del nacimiento, la vida, el sufrimiento, el dolor, la felicidad y la muerte, surgen interrogantes esenciales sobre la existencia humana. Es un proceso donde el mismo ser humano encuentra el valor y sentido a su vida, mediante un proceso de relación con el universo que lo rodea y su misma existencia. Esto se produce
uniendo hacia la misma ciencia con la vida, llevándonos hasta la construcción de la bioética a finales del siglo XX. Esta construcción de la bioética o dicho campo fue por Van Rensselaer. Él creía, o más bien él se planteaba la idea de que la bioética sería una construcción del planeta y de la humanidad. Quedando muy atrás esta idea, pues sabemos que la bioética es la ética de la vida o la biología como tal. Esto fue mediado por nuevos avances científicos, tecnológicos. También se menciona la Segunda Guerra Mundial, visión política que tenían en esos entonces, social o la religiosa. Se sabe que un principal antecedente de dicho campo, de dicho momento, fue la bioética de la Tierra, que esa fue por Leopold en 1949, que se trataba de relacionar lo que era la ética con la ecología. Corrientes teóricas de la bioética basándose en filosofía utilitarista. Se basa en la idea de el mayor bien para el mayor número de personas. Bioética universalista consiste en que las decisiones deben considerar la opinión de la mayoría de las personas involucradas en el dilema ético. Bioética personalista. En esta corriente el eje de todo el debate es la persona y su cualidad de ser digna. Principalismo bioético. El núcleo teórico de esta visión son 4 principios: justicia, autonomía, beneficencia y no maleficencia. Bases fisiológicas de la bioética. Eclecticismo. Suma los elementos de todas las corrientes filosóficas formando una nueva visión. Historicismo, ser humano temporal no captado por la razón, independiente al contexto y al juicio. Cienticismo, única verdad es quien tiene bases científicas asegurándola. Nihilismo, existencia misma del ser humano no significa objetivamente nada, no tiene propósito o verdad comprensible. Tomás de Aquino. El orden general de las cosas se expresa en la ley natural. Lo que es contra el orden de la razón es contra la naturaleza de los seres humanos como tales. El bien del ser humano está de acuerdo con la razón y el mal humano está fuera del orden de lo razonable. El pragmatismo. Bueno es lo que da resultados positivos y sirve a los intereses de individuos, grupos o sociedades. Este hecho es usable en la bioética, puesto que esta visión protege la libertad de pensar, de creer, de criticar, porque no teme a la multiplicidad de opciones, pues se concentra solo en las concentraciones prácticas de las decisiones. Las éticas formales. Plantea el interés por las formas. Hay características formales de los actos humanos que lo hacen correctos o incorrectos. El marxismo. El aspecto determinante es el desarrollo histórico de la humanidad en lo económico. Se considera como valor aquello que permite construir la sociedad sin clases o lo que respeta la estabilidad de la sociedad sin diferencias socioeconómicas. Hablaremos sobre las bases antropológicas de la bioética. En este caso, conociendo y aceptando la pluralidad de sus dimensiones existenciales, la ética se centra en la conducta libre del hombre, proporcionándole las normas necesarias para obrar bien. Porque como el hombre puede vivir sin normas y sin valores, y si faltan de los valores auténticos en este caso, que son los que ayudan a un crecimiento personal, otros ocupan su lugar. Bases antropológicas de la bioética. El materialismo. El materialismo hablaba de que el hombre solo era materia genética y biológica, reduciéndolo así a sus conexiones neurológicas, a sus creencias, a sus saberes y a su actividad neurológica. Dualismo interaccionista. El dualismo interaccionista decía que el hombre solo era materia más espíritu, siendo estas tan diferentes, pero aún así pudiendo interactuar e influyendo una sobre la otra. Unidad dual. El hombre es una unidad dual, material, semimaterial y alma. La unidad más el alma, quienes, aún así el alma sigue siendo el punto fundamental de la vida. ¿Qué es la teoría ética? Es una teoría filosófica que intenta fundamentar la moral, es decir, justificar su validez y legitimidad. Intelectualismo moral. El conocer el bien es hacerlo, el único requisito necesario para cumplirlo, y solo actúa inmoralmente el que no conoce esos requisitos. Eudenismo, que significa felicidad, considerada la felicidad como el fin de vida humana y el máximo bien al que puede aspirar. Tomás de Aquino dice que esa felicidad no se puede encontrar por lo menos en esta vida. Hedonismo, que significa placer. Según Aristipo, la finalidad de nuestra vida es el placer, entendido en sentido positivo como goce sensorial. El estoicismo es indiferencia a los placeres y dolores externos y a la austeridad de los propios deseos. Formalismo.
La moral no debe ofrecer normas concretas de conducta, sino limitarse a establecer cuál es la forma característica de toda norma moral. Emotivismo. Los juicios morales surgen de emociones. La falacia es un modo de argumentación en el cual la conclusión se pretende deducir de premisas no verdaderas o formalmente no válidas, como la falacia naturalista, quien consiste en argumentar que algo debería de ser una forma porque es lo natural o porque es así en la naturaleza. La falacia teológica, esta refuerza el naturalismo moral mediante la consideración de que Dios es un autor de la naturaleza. Busca la fuente de la moralidad en la idea de un Dios. La falacia angelical es el carácter general de la argumentación, no razona sobre deberes a partir de otros cuerpos como la naturaleza o la religión, sino que se pone enteramente en lo moral. La falacia de la especialista es como juzgar desde un particular ángulo del saber. Razonamiento ético y la deliberación. ¿Qué es y en qué consisten cada una de estas cosas? Razonamiento ético. ¿Qué es el razonamiento ético? A partir de este sistema de referencia inicial, es posible en campo moral construir y justificar racionalmente de manera deliberativa una escala de valores objetiva, universal y jerárquica, y posteriormente una moral normativa propiamente dicha. De acuerdo con Gracia, la universalidad de nuestras proposiciones no tiene por qué buscarse en el orden meramente subjetivo. Podemos universalizar las categorías morales de forma intersubjetiva a través de un diálogo en el que participen actual o virtualmente todos los seres humanos. La deliberación. La deliberación ha sido definida por la Real Academia Española como la acción y efecto de deliberar, entendiéndose por el considerar atenta y detenidamente el pro y contra de los motivos de una decisión antes de adoptarla y la razón o sin razón de los votos antes de emitirlos. En esencia, ese es un proceso para la toma de decisiones a partir del análisis detenido de las circunstancias y consecuencias que ocurren en una situación correcta y, por tanto, también en la identificación de los cursos de acciones posibles y dentro de ellos de todo el curso óptimo. La deliberación sobre los hechos hace referencia a la necesidad del conocimiento del caso de la manera más completa posible. De igual forma como en su primera propuesta metodológica se enfatiza en la necesidad de contar con una historia clínica completa, y en esta etapa se van a identificar dos momentos: la presentación del caso y la deliberación acerca de este. Tipos. La deliberación sobre los valores se caracteriza por diferenciar un conflicto de valores positivos. Parece evidente que un conflicto de valores no es más que una colisión de dos valores, no porque esos dos valores sean siempre opuestos, sino porque en una situación concreta resulta imposible realizar uno sin lesionar al otro al mismo tiempo. La deliberación sobre los deberes, por su parte, en esta se estudian los cursos de acción posibles que buscan dar solución al problema y a los valores en conflicto. Ahora seguiremos con el tema moral, derecho y justicia y explicaremos cada uno de ellos. ¿Qué es la moral? La moral se dice de lo perteneciente o relativo a las acciones de las personas desde el punto de vista de su relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y sobre todo colectiva. Es decir, que las acciones que realiza una persona reflejan su moral, su sentir y las personas que la catalogan es una acción buena o mala. Si merece ser sancionada en una norma, la moral es el resultado de las costumbres, la familia, la religión y el entorno. Existen tres principios éticos. El principio de la totalidad es cuando el fin de la parte no es otro que el fin del todo. La parte puede supeditarse del todo total o parcialmente. El principio de mal menor, por su parte, es el sujeto con conciencia perpleja que puede suspender la elección y debe hacerlo y pedir consejo prudente. Y el principio del voluntario es indirecto o de la acción doble efecto. El acto voluntario indirecto es aquel en el que, queriéndose el efecto bueno de la acción, se tolera un efecto mal previsto. El derecho es un conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social. Su fin también es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. También habrá tres posibles conexiones entre la bioética y el derecho, como lo son la conexión práctica, que es una conexión importante entre derecho y bioética, y la conexión legislativa, que aquí la bioética se puede concebir como fuente de razones y argumentos como la ética personal y la ética jurídica,
Por último, vamos a tener la conexión interpretativa, que es la interpretación del derecho existente. El derecho debe ser interpretado, por supuesto. ¿Qué es la justicia? La justicia es un valor que inclina a obrar y juzgar teniendo por guía la verdad y dando a cada uno lo que le pertenece. La justicia como valor democrático es un nivel que se desea alcanzar y está vinculado estrictamente al valor del bien general. Va a haber 3 tipos de justicias. La justicia distributiva, por ella se entiende la distribución igualitaria de los bienes en la sociedad. La justicia retributiva se preocupa en garantizar que las personas sean tratadas del mismo modo como tratan a otros. Y por último, la justicia restaurativa posee enfoque en la víctima y el interés de la sociedad en restituir a una persona que sufrió injusticia en el equilibrio emocional que pudo haber perdido. Todos estos factores determinan el pensar del sujeto y por consiguiente su actuar. Durante el existir del derecho, existen pensadores que consideran que la moral y el derecho son cosas diferentes, o existen quienes piensan que son conceptos unidos. La moral inevitablemente va a desembocar en normas reguladoras de conducta. A continuación hablaremos sobre el fundamento o los fundamentos de la dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? Esta hace referencia al valor interno insustituible que le corresponde al hombre en su razón de uso ser, no por ciertos rendimientos que presentará ni por otros fines distintos de sí mismo. La dignidad humana significa que un individuo siente respeto por sí mismo y se valora al mismo tiempo que es respetado y valorado. Implica la necesidad de que todos los seres humanos sean tratados en un pie de igualdad y que puedan gozar de los derechos fundamentales que de ellos derivan. Poseemos dignidad en tanto somos moralmente libres por ser autónomos, igualados a otros de la propia ley. El reconocimiento de la dignidad humana surgió luego de la Segunda Guerra Mundial en la Conferencia de San Francisco en 1945, donde se reafirmó la fe en los derechos humanos fundamentales del hombre. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 expresa que la libertad, la justicia y la paz tienen por base el reconocimiento de la dignidad humana inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables. Por último, en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 2005, se dice que el respeto a la dignidad humana emerge del reconocimiento de todas las personas al poseer un valor intrínseco. En el principio jurídico se expresa que todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. En el principio moral se actúa de forma tal que trates a la humanidad presente tanto en tu persona como en la persona del otro, siempre con un fin y nunca simplemente como un medio. Relación con la bioética. La dignidad humana es un valor fundamental e inalterable, aun y cuando puede ser interpretado por la persona de manera diversa. Su fundamento va a radicar en que todo ser con capacidad para razonar y decidir se hace acreedor a ella, es decir, a todo ser humano le corresponde. Por último, una reflexión. Ortega definió la generación como una sensibilidad común a la altura de los tiempos. Estas palabras hacen referencia a la conciencia de los hombres de nuestra generación en beneficio de todos, y especialmente a aquellos a los que les resulta imposible defender su dignidad.